tardes, bienvenidos a Carpe Diem, a una nueva emisión del programa que acá hacemos con Fernando, con Carlos Russo, y hoy tenemos un invitado especial que es el licenciado Sergio Garriador, quien es el jefe de aeropuerto Jorge Newbery, ¿puede ser? Así es. A su vez es licenciado en Seguridad y Tecnologías, se desempeñó en la Fuerza Aérea y en el ANAC. Y bueno, acá lo tenemos en un esfuerzo de producción, lo hemos traído personalmente para hacerle todas las preguntas de rigor con respecto al manejo de Jorge Newbery. Bueno, gracias por la invitación y bueno, trataremos de estar a la altura de sus preguntas. No, las preguntas las van a hacer acá el doctor Russo y Fernando, que son los especialistas. Yo no tengo mucho para preguntar, ¿viste? Yo trabajé. Era parte del equipo. Sí, bueno, nos ¿Por qué hablas en tiempo pasado? Porque es como los partidos de fútbol, le hizo una oferta mejor a alguien y se fue a otro equipo. Me extrañan en el aeropuerto. Eso es cierto, eso es cierto. Era el único que servía de todo el equipo, pero bueno. Bueno, eso lo puedo asegurar. Un tema que nos trae hoy, que por eso lo invitamos, es tratar de hablar de lo que son las emergencias en aeropuertos, tragedias y traslados sanitarios a nivel aeroportuario. Por eso también está el doctor Russo, que está certificado en traslados sanitarios. Así que la idea es empezar a hablar de lo que es el protocolo de emergencia del aeropuerto. Así que, Sergio, te damos la palabra y... Bueno. Y empezá. Yo mientras te sigo mate. Yo que soy por ahí el lego en todo esto. ¿El Jorge Newbery tiene algún plan de contingencia, me imagino, sí. protocolizado? De hecho, la República Argentina es miembro parte de OASI, o sea que tenemos la obligación de dar conformidad y obviamente respetar todo lo que son las regulaciones internacionales, todos los anexos que emite la OASI como autoridad internacional en lo que es materia de aviación civil. La Administración Nacional de Aviación Civil es la autoridad aeronáutica en la República Argentina y en virtud de eso nosotros seguimos un lineamiento dentro de lo que es la Dirección de Aeropuertos, que se llama Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. Hay una resolución puntualmente que es la 148 del 2021, en la cual es una matriz de lo que se tiene que implementar como planes de emergencia en los aeropuertos. Es como un plan maestro, digamos. Sí, sería como el plan director que tiene la ciudad, que seguramente ustedes han manejado. Es algo similar, pero solamente que para el aeropuerto. El aeropuerto tiene servicios propios dentro del aeropuerto, que son los que dan la primera respuesta a la emergencia, sin importar de qué se trate. Y a su vez tenemos carta de acuerdo con todos los que son, para nosotros, organismos concurrentes o fuerzas vivas, que son los externos. Dicho sea de paso, la salvedad que tiene el aeropuerto Jorge Newbery a razón de la otra cantidad de aeropuertos internacionales que hay es que tiene el respaldo de la Ciudad de Buenos Aires. En el área metropolitana, que está el aeropuerto de Palomar, San Fernando y Ezeiza, la Ciudad de Buenos Aires, con algunos de los servicios que tiene la Subsecretaría de Emergencias, también da respuesta en colaboración. Por ejemplo, Bomberos de la Ciudad, el SAME, Defensa Civil creo que es por requerimiento de Bomberos de la Ciudad, pero también responden, y de hecho lo más reciente que hemos tenido es el accidente de San Fernando, en el cual ha ido Bomberos de la Ciudad a colaborar con los cuarteles lindantes y propio del aeropuerto. Vi bien en tu currículum que en algún momento, allá en el tiempo, fuiste bombero voluntario, ¿no? Sí. Por La Matanza. Sí, señor. Te hago una consulta. ¿Los bomberos voluntarios se desempeñan dentro de este plan operativo o son bomberos de la Federal o son bomberos del propio aeropuerto? Vamos a dividir un poquito la situación. La Administración Nacional tiene bomberos propios en aeropuertos del interior del país. Por un convenio, una carta marco que se llama de hace muchos años atrás, por algo que se tomó en ese momento como Fuerza Aérea, que era el Comando de Regiones Aéreas, que es lo que hoy es la Administración Nacional de Aviación Civil, hay una carta marco con la Policía Federal Argentina, puntualmente con la Superintendencia Federal de Bomberos. De hecho, hay un área específica de protección federal que abarca a los bomberos. En el caso de Aeroparque Jorge Newbery, tiene bomberos de la Policía Federal que prestan el servicio de salvamento y extinción de incendios. Nosotros tenemos con carta de acuerdo concurrentes, por ejemplo, con bomberos de la ciudad, que si uno hace un poquito de historia, son bomberos que en sus inicios eran de la Superintendencia Federal de Bomberos traspasados a la ciudad. Exactamente. Nosotros en Aeroparque no tenemos carta de acuerdo con bomberos voluntarios. Distinto es, por ejemplo, el Palomar, distinto es San Fernando, distinto es Ezeiza, que sí lo tienen. Pero vamos a hacer una diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos la carta de acuerdo con carta marco con la Policía Federal. De hecho, tengo la división cuartel Aeroparque dentro del Aeroparque. Pero
El primer respondedor para ese cuartel es lo que hoy se llama BFER 1, que está acá nomás, que era el cuartel 1 de Policía Federal, Calaza. Y a su vez, como concurrentes, lo que son las estaciones de bomberos de la ciudad. Perfecto, queda bastante claro, porque a veces uno no sabe bien por una cuestión de jurisdicciones quiénes son. Y en el sistema médico, Justamente le iba a preguntar eso, ¿cómo estaba compuesto el sistema médico ahí en el aeropuerto? Aunque yo ya lo sé, pero bueno, contanos. Ok. Nosotros tenemos una carta de acuerdo propia del aeropuerto desde hace 6 años puntualmente, en el cual el servicio que prestaban los médicos propios de la ANAC se vio degradado y entonces tuvimos que hacer una readecuación del servicio. A ver, la normativa que tenemos divide la sanidad dentro de lo que son los aeropuertos en dos: aeronáutica y aeroportuaria. La aeroportuaria es la que se hace en el espacio público o semipúblico, o sea, no en la zona operativa de la zona aeronáutica, que sería la zona restringida. Ahí en la zona restringida, que entra pistas, rodajes, plataformas, es la sanidad aeronáutica que hace muchos años atrás la cubría el SAME juntamente con los médicos de Fuerza Aérea. ¿qué es donde estabas vos en su momento? Sí, que hacías guardia? por eso le estoy tirando el anzuelo al doctor. No, te estoy escuchando. No está. En su pasado hacía guardia. No muy lejano, No muy porque si no queda feo. Son malos. No, Igual ellos. la base que tenían ellos en esa época era tanto interna como externa, estaban ahí en lo que Sí. es Y lo que es podíamos- con lo el que es con Fuerza el Aérea perímetro. ahora, Y acá lo atendía que es vía Fuerza pública Aérea. también. Había que atender todo el peri aeroparque, costanera, todo, que había. Los bosques. Había problemas. Sobre todo los fines de semana. No nos gustaba mucho salir porque realmente si salíamos adentro quedaba medio tecleando. Quedaba una sola ambulancia que era la de Fuerza Aérea en ese momento. Claro, que era la de Fuerza Aérea con una guardia de médicos de Fuerza Aérea. Adentro, sí, que está todavía, me imagino. No está más. ¿No está más esa? No está más. Voy a hacer un poquito de cronología. En el año 2007, por decreto, se crea la Administración Nacional de Aviación Civil. Claro. Hasta el 2011, La ANAC. Conviven Perdona, una pregunta. ¿Qué organismo había anterior a ANAC? la Fuerza Aérea, Fuerza Aérea. el La Comando Fuerza de Aérea. Regiones Aéreas, puntualmente. 2011 deja de existir el Comando de Regiones Aéreas para hacerse cargo de todo lo que era la Autoridad Aeronáutica Nacional y la Administración Nacional. Hasta ese entonces teníamos médicos que eran traspasados de Fuerza Aérea, personal civil y personal militar, en el cual puntualmente, hace 6 años, ese sistema por retiros voluntarios se ve degradado y nos vimos en la obligación de los médicos que todavía seguían activos en su función, fueron al aeropuerto de Ezeiza, los choferes quedaron en una división que se llama control terrestre y los enfermeros también fueron al aeropuerto de Ezeiza. Al verse degradada la sanidad aeronáutica, que es la sanidad que está dentro del área operativa del aeropuerto y que tiene mucho que ver con el accidente, con la aeronave en sí, nos vimos en la obligación de hacer una cobertura de eso. Lo mejor y lo único que teníamos para hacer era una carta de acuerdo con el SAM en ese momento para que cubriese esa sanidad aeronáutica. De hecho, la carta originaria es accidente aéreo o en colaboración en caso de riesgo de vida. Perfecto. ¿Es Y ahí caí yo. o incidente? Accidente. Obviamente que en un incidente, por las dudas, No, lo te digo sacamos. por una cuestión etimológica en salud no hablamos de accidente, hablamos de incidente. Por eso Ok. Sí, Para nosotros- es todo incidente, habla de accidente. sí, está. Sí, ahí caí yo en el aeropuerto y tuvo la Y ahí fue un la accidente. voluntad. Pero bueno, Eso fue un incidente. terminó siendo un accidente grave. Pero bueno, no importa. Donde Igual lo queremos. Aprendí a ver estas situaciones de emergencia. Tuve un par de situaciones de emergencia importantes, un despiste de Un avión de pequeño porte. un Ahí avión está. de pequeño porte. Todavía está aprendiendo. Que casi se nos mete en el consultorio, literal. Quedó a 70 metros del consultorio el avión. Y después un helicóptero. ¿Te acordás del helicóptero ese que paró en el medio de la pista? Porque Sí, por suerte estaba de vacaciones yo. Cosas raras que pasan en el aeropuerto. Y después incidente que tuvimos y el último que tuve, el de las sustancias tóxicas del féretro. Ujú. Y anterior, un ícono en la aviación. Todos son íconos en la aviación porque generalmente, si bien todos sabemos que ninguna emergencia se parece a otra, pero el vuelco del tractor. Ah, ese fue el con la primero. puntuación. Ese fue el primer. Fue el debut de él. servicio. De ahí Mi primera descubrimos guardia- que era Piedra. No, mentira. Yo no quiero decir quién es el Piedra porque Un lo quiero. tractor. Que es uno de Sí. tus controladores. No quiero decir quién es, pero bueno, se dará cuenta cuando le pasemos. El vean video. De hecho, estuvo anoche y tuvimos un arrollamiento. ¿Viste? Y no soy yo, viste que no soy yo. Pasa. Pero fue un trabajo lindo, una linda experiencia.
que como médico me gustó, fueron cosas lindas de aprender, manejo. Participar de los simulacros, que eso quiero que comente ahora cómo son la conexión para mantenerse activos y cómo aprende la gente que está ahí adentro, cómo se forman y tienen el conocimiento para poder actuar después. Obviamente la acción es diferente, pero los protocolos de entrenamiento están buenos, así que comenta algo de los simulacros, cómo se maneja, cómo es el servicio, Sí, el protocolo de emergencia aeroportuaria y eso. Nosotros tenemos distintos procedimientos y puntualmente en lo que es a la emergencia del lugar, tenemos el plan de emergencia aeroportuaria, que es todo lo que conlleva a la posibilidad de un accidente, más allá de lo que etimológicamente se dice de lo que es el incidente, que puede ser, según la JST, que es la Junta de Seguridad de Transporte, que es la que investiga los accidentes que involucran aeronaves o que están dentro de las áreas operativas de los aeropuertos, es que por los incidentes se pueden dividir en incidentes o incidentes graves. Y después entramos en lo que es el accidente. Ya el accidente para nosotros tiene que haber daños materiales y lesiones en personas humanas o no. ¿Por qué digo personas humanas y no? Porque también tenemos transporte de animales vivos. Entonces, el que haya un accidente y que tengamos un animal fallecido dentro de lo transportado o herido también hace que sea un accidente, ¿sí? A veces el accidente se puede producir sin necesidad de que esté arriba del avión. Ese animal, sea gato o perro, que nos ha pasado, se escapa y es lamentablemente arrollado dentro del aeropuerto, termina siendo un accidente con un animal dentro de la zona del aeropuerto. Vos recién mencionaste, ayer tuvimos un arrollamiento. Hoy a la madrugada, en realidad, un tractor embistió a 2 personas en la plataforma, de los cuales uno de los agentes, que era de una empresa aérea, terminó con una fractura derivada del Fernández y un personal afectó a la empresa, de personal de seguridad, terminó con golpes también derivado del Fernández. Pero bueno, pasa. Cosas que pasan. Sí, la verdad. Un aeropuerto no deja de ser una ciudad dentro de otra ciudad. Porque tenemos movimientos, Tiene tenemos movimientos muy particulares. constantes. Aeroparque tiene la particularidad de que es el aeropuerto con mayor operaciones dentro del sistema nacional y es un aeropuerto con una operación confinada porque los espacios no son tan grandes. La realidad es que estamos tratando de estirar para otros lados y mucho no crece, pero la operación diariamente sí. En los últimos años se agrandó un poquito, pero... Sí. Pero Sí. son espacios muy... Se agrandó la pista. Fueron tomando sí. espacio. Se agrandó la pista, la plataforma, por eso nos sacaron el consultorio que teníamos, que era re lindo. Eso Tuvo un eso suena a enamoramiento factura, ¿viste? Eso No, suena a no, quedó enamorado, es así, pero bueno. Sí, se amplió la pista, me acuerdo, de la plataforma, inclusive, no sé si habrán terminado la otra parte que estaban haciendo Ya está. la plataforma, también iban a habilitar ahí. Y estos accidentes siempre pasaron, siempre hay mucho movimiento de gente dentro de la plataforma que... Y muchos, no quiero decir, pero hay gente que se maneja de una forma que no corresponde. ¿Cuál es el volumen del movimiento de gente que se desempeña, teniendo en cuenta cuánta gente vos tenés a cargo, cuánta gente tiene el aeropuerto, cuánta gente se desempeña a través de las empresas? ¿Cuál es el universo que tenés de gente? Convengamos que tenemos un universo de que en empleados nada más por turno podemos llegar a tener 3.500 personas. ¿Por qué? Porque tenemos organismos oficiales, tenemos empresas prestadoras de servicios que son del Estado y que son privadas, algunas, tenemos explotadores aéreos, tenemos una diversidad de rubros que están para asistir al acompañante del pasajero y al pasajero inclusive. Pero bueno, tenemos un montón de situaciones y de rubros o locales que ameritan la cantidad de movimiento de gente que tenemos. ¿Y vuelos diarios cuántos hay ahora? En promedio o pico en temporada son 400 operaciones diarias. Siguen siendo igual más o menos. Sí. Es el que más se mueve en el país, indudablemente. Sí, lo que sí tenemos ¿Más que Seiza? Sí, mucho más. Mucho más. La diferencia con Ezeiza es que nosotros tenemos aeronaves de menor porte que Ezeiza, entonces tenemos menor capacidad de carga o transporte de carga y de pasajeros, pero sí mayor cantidad de movimientos. Y bueno, pasemos al tema de la emergencia aeroportuaria, como es Antes de pasar a lo que es el plan de emergencia puntualmente de aeropuerto, hay una resolución que es la 148 del año 2021, en el cual nos obliga a nosotros a tener ejercicios semestrales, que pueden ser simulacros parciales, pueden ser en campo o pueden ser de mesa. Simulaciones. Simulaciones. Y después, siempre estamos hablando de los simulacros que son simulaciones o
evaluaciones del sistema propio de emergencia. Y sí tenemos como mandatorio o obligatorio cada 2 años realizar un ejercicio general. En ese ejercicio general tienen que participar una aeronave dentro de la emergencia o la simulación o la hipótesis del accidente, los servicios propios del aeropuerto y los externos que son los concurrentes para nosotros. De hecho, Fernando, más allá de que tiene experiencias reales, para nosotros el vuelco de ese tractor con una, creo que casi amputación en el momento. No, sí, en el momento tiene una fractura, fue amputado después en el hospital. Tal cual. Fue la primera vez en el aeropuerto que nos pasó una cosa así. Y ha participado mucho de las planificaciones, inclusive de simulaciones. No voy a decir los pormenores de la cantidad de veces, pero bueno, ha tenido la experiencia de hacerlo y uno trata de poner todo sobre la puesta en escena con todos los servicios para que todo se luzca realmente ante una situación real que se tiene una planificación previa y que se tienen los medios para darle solución a esa emergencia. Hay una particularidad. Antes de seguir, vamos a una pausa y después arrancamos con el tema de salud, así ponemos la publicidad de nuestros auspiciantes, porque si no vamos a tener un problema importante. No, está bien, vamos, está bien. Vamos a un corte y arrancamos de nuevo. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. ¿Qué tal? Volvemos con Sergio Gargador con las preguntas que quedaron pendientes antes de irnos a la pausa. Bueno, algo particular. Nosotros tenemos un plan de emergencia en el cual todos somos parte de él. Nosotros, la particularidad más grande que tienen los aeropuertos hoy día es que tenemos cartas de acuerdo con los internos, o sea, con los servicios propios del aeropuerto y con los externos. Dentro de lo que son los servicios propios, que a tu pregunta de recién, ¿quiénes eran los que participaban? Tenemos el explotador del aeropuerto, que en este Intercargo, caso, por ejemplo. Sí, tenemos una carta de acuerdo, pero en eso hoy está un poquito más complejo y ahora voy a desarrollar el por qué más complejo. Nuestros primeros actores o principales actores son el explotador del aeropuerto, que es Aeropuertos Argentina Sociedad Anónima, la PCA como autoridad de seguridad, obviamente bomberos de Policía Federal, más allá de que tengamos una carta de acuerdo, una carta marco, tenemos que tener la carta de acuerdo local, ¿no? SAME, EANA, que es el prestador de servicio de tránsito aéreo, lo que es la torre de control, plan de vuelo, notificación y publicaciones aeronáuticas. Y después vamos por lo de afuera. Afuera tenemos con tránsito de la ciudad, con policía de la ciudad, con el SAME, con defensa civil, con bomberos de la ciudad y con Prefectura Naval Argentina. ¿Por qué? Porque somos uno de los pocos aeropuertos que tiene espejos de agua lindantes al aeropuerto. Nosotros tenemos el Río de la Plata. Sí. De hecho, el último ejercicio que se hizo fue un ejercicio en común. Muy cerca de Aeroparque, a menos de 1,5 kilómetros, tenemos lo que DINESA, que tiene un helipuerto, que ahora el helipuerto es público y es de la Autoridad Aeronáutica, que se llama Dr. Alfredo Lanari, en el cual tiene un jefe aeródromo también designado. Lo que hicimos es un doble ejercicio sobre una sola simulación. Una aproximación, lo que se simuló la hipótesis de una aproximación de una aeronave con un despegue desde el helipuerto de un helicóptero. Tienen un toque en el aire, la aeronave termina su carrera, si se quiere decir, o su aproximación descontrolada en Aeroparque y el helicóptero termina sobre Dársena F en el Río de la Plata. Moraleja, tuvimos 2 acciones o 2 capítulos del plan de emergencia en simultáneo. Accidente de aeronave dentro del aeropuerto y accidente de aeronave fuera del aeropuerto. Así que bueno, fue algo bastante complejo y dio la casualidad que el doctor estuvo de guardia ese día. Así que se dio el lujo. Y participé. Muy bueno, bueno, el rescate de Prefectura fue buenísimo con helicóptero. Una linda experiencia de rescatar. El rescate fue en el río, trajeron a la víctima dentro del aeropuerto y dentro del aeropuerto se manejó el traslado de la víctima. Estuvo muy bueno ese simulacro, es verdad. Estaban todas las autoridades de nación y ciudad. Y una linda experiencia. Y
Igual me acordé lo que dijo la Dinés, acá estaba el director, no quiero hablar del helicóptero que se le había solicitado una vez para... No, pues yo estuve para- antes en Dinesa. para Igual el la aeropuerto, el helipuerto que hay en Dinesa, no es de Dinesa, está ahí, pero... Hasta el año pasado, hasta 1 de septiembre del año pasado, era de Dinesa. Claro, pero igual la injerencia, el manejo, nunca la tuvimos desde No, Dinesa. a ver, hay una realidad. Tenía que haber un encargado del helipuerto. Claro. ¿Quién entraba, quién salía? ¿Quién no con un registro, y no se era- hacía en su no totalidad. ¿Y quién la manejaba? Y eso estaba, mira, había como decía él, había un encargado, pero no lo manejaba, el despegue y el aterrizaje no lo manejaba Dinesa. A ver. Salvo una situación de emergencia en donde sí podía manejarlo Dinesa, que fue en el G20, que utilizamos ese aeropuerto como aeropuerto Sí. base de un montón de cosas, pero si no, lo manejaba Fuerza Aérea. Sí, igual hay una particularidad. Dinesa está dentro, ahora el Lanari, está dentro de lo que es la zona de control del aeroparque Jorge Newbery, la Exactamente. proximidad. Entonces todo lo que aproxima ese helipuerto, o sale ese aeropuerto, sale con autorización de la Tiene torre que de ver aeropuerto. con, Si no, con no la se mueve. aproximación Tal cual. física. Tal cual. Si no, no se mueve. Lo que tiene sí una autoridad aeronáutica, que es el jefe de Hormuz, que es el que es el responsable de tener un plan de emergencia, de tener un registro de lo que entra y sale o opera en ese helipuerto. Pero bueno, desde septiembre del año pasado eso empezó a acomodarse un poco. Bueno, contanos un poco ahora a ver cómo es el manejo de la emergencia, o sea, cómo es el esquema, dónde se arman las carpas, las evacuaciones, cómo ok. entra la gente externa, cómo es todo ese manejo. Bien, ¿querés que hagamos la presentación? Sí. Bueno, vamos con la presentación que tenemos ahí con el plan de emergencia. Eso puntualmente, lo que estamos viendo ahí, es el plano reticular del aeropuerto. Algo que nosotros tenemos como usanza es que todos los servicios y todas las empresas tienen un ejemplar del plan de emergencia. Y cuando hay un accidente ya no se dice puntualmente el lugar, sino que se va a las coordenadas. Es como la batalla naval, para hacerlo simple. ¿Sí? Verticales y horizontales, y más o menos se da un punto donde está establecida la emergencia. Por lo general, en la zona caliente, que decimos la zona de impacto, lo que se establece es el primer triage. Que ahí el que asume la función de coordinador médico es el médico de guardia del SAME. El que hace obviamente la extracción, y acá hay una particularidad. El bombero entra equipado a la estructura de la aeronave, si quedase, si pudiese, y no va a ir tomando pulso para ver quién está vivo, quién no, sino que Hace directamente, extracción. mientras va entrando, va haciendo extracción. Lo que puede hacerlo sin necesidad de herramientas o procedimientos complejos, lo va extrayendo y lo va dejando en lo que vendría a conformarse el primer triage, que ahí Claro. es donde asume la responsabilidad del médico de guardia y empieza a hacer la clasificación de lo que en el momento puede evaluar de esa Pero el primer día lo es el víctima. bombero. Sí, lo hace, pero el que clasifica es el médico de guardia. A ver, la salida de la emergencia, por lo menos lo que aprendí estando ahí, es bombero primero, con la orden de jefe de aeropuerto, sale bombero y nosotros pegados atrás mantenemos una distancia. En el puesto No, médico de avanzada. Claro. Es el primer. Afuera del ¿Qué? área, adentro solamente el bombero. No, Sí, no hay otro. convengamos que se hacen 3 anillos, que esto es algo que es internacional y que lo hace Sí. cualquier emergencia. El primer anillo siempre es la potestad del que da la resolución al conflicto, en este caso bomberos. El segundo anillo es la de estabilización y triage, que Exacto. es ahí donde está el puesto mando móvil, que es dependiente de la autoridad aeronáutica, y a su vez está el médico coordinador, que es el que establece la prioridad de evacuación de esas Exacto. víctimas. Tengamos en cuenta una particularidad. Nosotros cuando el avión se declara en emergencia ya no hablamos de ocupantes o pasajeros, sino que hablamos de almas a bordo. Exacto. ¿Sí? Por una cuestión ya de uso y costumbre y un poco de cábala, ¿no? Y segundo, el tercer anillo vendría a ser la parte logística, lo que es el traslado. Aeroparque, como muchos aeropuertos del Sistema Nacional, antiguamente no era tan así, tiene un segundo triage. En el segundo triage nosotros tenemos áreas para los derivables urgentes, los no tan urgentes, los ilesos, los medios de comunicación y los familiares de las víctimas. Exactamente. Bien, sean ilesos o no. Ciudad tiene, o mejor dicho, el SAME tiene una unidad de comunicación, que es el EQUES, que es la que va a tener los datos de esa persona si pudiese ser identificado en el momento y el lugar a donde va a ser derivada por esa ambulancia. Tenemos un procedimiento establecido de que en el primer triage, depende la gravedad, el sistema de emergencia de la ciudad, en este caso el SAME, es quien puede a los más graves derivar directamente desde el primer triage sin que pasen al segundo. Y después tenemos una noria puntualmente de ambulancias y el servicio de emergencia externas al aeropuerto, que es ya la que está abocada al segundo triage, puntualmente. Tengamos en cuenta que acá coexiste una diversidad de organismos, pero con roles específicos. Algo que nosotros hicimos hace ya unos cuantos años
Fernando tuvo la posibilidad de participar, es capacitar a todo el mundo que tenía una función y responsabilidad dentro del plan de emergencia, sobre todo los externos. ¿Por qué? Porque el interno ya sabe cuál es su función, sabe cuál es su comando, su dirección de procedimiento, pero muchas veces choca esa cotidianidad que tiene el externo con lo que es puntualmente el ordenamiento que tiene el aeropuerto. Nosotros tenemos un único acceso de emergencia a los servicios concurrentes, que es el portón de emergencia de la avenida Sarmiento, que está pegado a lo que hoy es la Aeroestación Militar Aeroparque. De hecho, tenemos una carta de acuerdo con la Aeroestación Militar que depende de Fuerza Aérea. Antiguamente era el Comando de Operaciones. El BAMA. Era BAMA cuando estaba al lado de Aeroparque, del lado de Costanera. Ahora es el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, en el cual nosotros, todo lo que ingresa con Follow Me. No es que abrimos el portón y entra todo el mundo. Hay un control que hoy lo tiene Fuerza Aérea porque está dentro del perímetro de la Fuerza Aérea, que cuando se activa el plan de emergencia pasa a tomar el perímetro por urgencia y emergencia la PCA, que es la Autoridad de Seguridad dentro del aeropuerto. Es como para que aquel que no lo entiende demasiado bien, es nuestra comisaría interna. Es una fuerza federal, pero sí. Lo que es security o seguridad depende de ellos. Entonces, por ejemplo, bomberos externos, sea el cuartel 1 o BFER 1 o bomberos de la ciudad, quien lo va a entrar es bomberos de Aeroparque. Y va a ser el comandante de turno. Ahí estamos viendo las imágenes para que... Ahí está. Bueno, ahí sería el portón de emergencia de Sarmiento. Tenemos norias internas y externas. Las externas, obviamente, depende de tránsito y ciudad, y policía de la ciudad, tanto motos como móviles. Algo que no dije, pero sí tenemos una particularidad. Aeroparque tiene frecuencia directa en el canal de emergencia de la ciudad. Lo tiene con el CTI, que es el Comando Táctico de Incidencia, donde está despacho móvil, lo que antiguamente se conocía como Comando Radioeléctrico. Cuando se declara la emergencia, nosotros hasta no hace mucho le modulábamos únicamente a SAME, pero bueno, por una cuestión de necesidades y con el nuevo jefe de la policía, lo que se habló en una planificación que se está haciendo para un simulacro a corto plazo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, es que sea con la mesa de operaciones, con la mesa de despacho de móviles, para que ellos alerten a todo el sistema de emergencia de ciudad. Pero bueno, tenemos esa vinculación y tenemos ese ordenamiento dentro del aeropuerto. Sí. ¿Por qué? Más allá de la emergencia, por el riesgo que conlleva un móvil que no conoce dónde está ni cómo se tiene que manejar dentro de una zona operativa. ¿Esa comunicación la tienen con el CUC, con el que está ahí en Chacarita, el Centro Único de Comunicaciones? No, con el 911 directamente, ahí en Hornos. En el nuevo centro de comunicación se mudaron. Sí, el CUC sigue en Chacarita, pero el 911 o despacho de móviles está en lo que vendría a ser hoy el Departamento Central de la Policía de la Ciudad, que ahí es en Constitución, en calle Hornos, puntualmente. Sí, eso, lo que comenta de la emergencia de la gente que se maneja afuera es verdad, porque ha pasado en llamados que los servicios de emergencia externos fueron por otro lugar donde tenían que ir, que no fueron por el lugar correspondiente, que no tienen que entrar. Hay una particularidad. Claro, lo que pasa, lo que vos decías hace un rato, Sergio, el aeroparque o cualquier aeropuerto que tiene mucho movimiento, es, como dijiste bien, es una ciudad dentro de la ciudad, con un manejo propio, con vehiculización propia, con una serie de medidas o de reglamentaciones que son bien rígidas y bien verticales, que no podés joder mucho. No, es decir, no da mucha flexibilidad. No, exacto. Y alguien que viene de afuera, bueno, yo voy por acá, me parece más bien, hace un desquicio, eso de hecho, está clarísimo. Hemos tenido algunos incidentes que terminan atentando contra la seguridad, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cualquiera de nosotros somos conductores en vía pública. Tenemos una licencia de conducir que habilita que nosotros conduzcamos un vehículo particular fuera del aeropuerto. Bueno, para estar dentro del aeropuerto y conducir dentro del aeropuerto, uno tiene que tener primero una credencial que habilita que ese vehículo esté en la zona aeroportuaria. Sea un vehículo particular, zona de hangares únicamente, o un vehículo de una empresa que cumple una función operativa de asistencia a una aeronave o no, que está en la zona operativa y tiene otro tipo se llaman permiso operativo vehicular. Pero a su vez, el que conduce un vehículo de una empresa, de un prestador de servicio, dentro de la zona operativa, de la zona restringida, tiene que tener lo que nosotros llamamos hoy ADP, que el acrónimo de las siglas en inglés al castellano sería un permiso operativo de manejo. Entonces, condición fundamental, hacer un curso de seguridad operacional para saber cómo conducirse dentro del área de movimientos y del área
de maniobras del aeropuerto. Y segundo a eso, hay que tener la licencia que sea concordante al vehículo que se conduce. O sea, hay un montón de mitigaciones a posibles riesgos que se tienen que hacer antes de que esa persona con un vehículo esté donde está, en la zona operativa. ¿Eso lo tenés a cargo vos? ¿Lo tiene a cargo el aeropuerto, los cursos, la capacitación, la aprobación y la entrega de esa licencia? Sí. Vamos a La aprobación de la licencia de la señora Gisela, que es amiga mía. No, yo la conozco. Ella es la que firma las licencias. Pero depende de... No, en realidad, a ver, para tener una ADP, que es la licencia o el permiso de conducción, tiene que hacer un curso. Ese curso depende de la Oficina de Seguridad Operacional. Obviamente el que termina firmando, si aprueba ese curso, es el jefe de aeropuerto, la autoridad del aeropuerto, la autoridad aeronáutica local. Y los permisos vehiculares lo maneja otra oficina, que es la oficina de POP puntualmente, en el cual si reúne todas las condiciones y pasa, en el caso de los vehículos operativos, una verificación visual de las condiciones del vehículo, se le otorga ese permiso, que es anual. Dura lo mismo que el seguro, puntualmente. Algo muy particular, los seguros, se llaman cláusula Ariel, tienen un valor muy, muy complejo para dentro de un aeropuerto. Hoy, si bien se está haciendo una revisión para hacer una adecuación y una actualización de los valores, la póliza de cláusula Ariel son $300 millones. ¿Por qué? Porque el daño que se le puede generar a una aeronave es onerosamente caro. Y a eso hay que sumarle que todas las aeronaves que están dentro de un aeropuerto, en este caso Aeroparque, no son aeronaves particulares, son aeronaves comerciales. Tienen un lucro cesante, su inoperatividad. Entonces, eso también es dentro caro, de esa. Es muy caro, ¿sí? Pero bueno, es parte de esto, lamentablemente. Nosotros, volviendo al tema de emergencias y eso, acá, bueno, vos tenés experiencia en un par de accidentes, no sé si vos te tocó alguno. No, yo no. Lo que te quería preguntar, Sergio, ¿hay alguna... ¿usan algunos triage en particular? ¿Tienen alguna preestablecido? Porque acá el triage es importantísimo. Cuando sí, hay... A ver, nosotros como triage tenemos zonas afectadas al triage, puntualmente. Sí, pero eso me acuerdo. El método de clasificación lo dispone el médico coordinador, que en este caso es de SAME. ¿Qué sistema usa para evaluar? ¿Tiene alguna Son línea? ellos. Entiendo que sí, ¿no es cierto? ¿Cómo? No escuché la pregunta. Está en otra entrevista. No, estaba mirando información. Estamos viendo... Estaba mirándolo a Hernán a ver si teníamos el por ahí mapa para ponerlo. Es muy técnico esto que pregunto. No, a ver, el protocolo de triage que manejamos ahí es el mismo que se maneja en la emergencia. Es short, start, Exacto. cramp, Sí, en ese orden. Uh-huh. Es el mismo. Usamos los mismos colores, Bien. todo, Sí, tenemos eso. Es el estándar internacional. Y lo que está bueno en el aeropuerto son las ubicaciones donde está cada uno. Un conflicto internacional porque el color negro para nosotros es crítico, no recuperable, no muerto. Y para otros internacionalmente es muerto. Es decir, es uno de los problemas que tenemos. Es distinta la evaluación. Hay un... ¿Cómo? Es lo mismo. Sí. No. Sí. Sustancialmente va a distinto. ¿Quién clasifique? Algo que hay una situación que es muy particular de Aeroparque, y que esto se lo debemos al doctor Roberto Cohen puntualmente, es que Aeroparque tiene, además del triage de asistencia o de evaluación de las víctimas, tenemos un triage de óbitos. Sí, claro. Que en otros aeropuertos no existe. ¿Sí? Y alguien que ¿No existe en otros? No. Y alguien que hizo las capacitaciones, que dio las capacitaciones y que fue empujante en esto. Sí, sobre todo cadáveres en masa, ¿no? Cuando hay muchos. Fue el doctor Cohen puntualmente. Algo que sí está establecido son las áreas, los lugares donde se van a afectar en caso de un accidente, pero vuelve a ser. Hay algo que usamos internacionalmente en todos los servicios de emergencia, digo usamos porque me tocó, que es el sistema de comando de incidente. Y en el sistema de comando de incidente, antiguamente se seguían usando las famosas tarjetas de clasificación. Ahí vemos en el mapa. ¿Todavía se usa? Sí. Pero hubo una época en que SAME usaba las cintitas tipo all inclusive. Sí, pero bueno, no sé hoy día cómo estará, y en otro momento fue los marcadores. Las tarjetas eran muy incómodas, se quemaban, se rompían, se volaban. Se cortaban, en algunos casos banditas elásticas y en otros casos otras. Sí, había que llenarla. Ahí volví a poner, ahí está el mapa, estamos viendo el mapa ahí donde hay distribución del aeropuerto con los triage. Ahí lo que vemos puntualmente son los triage el verde que tiene en el extremo superior izquierdo es el de ilesos,
el que tienen en forma rosada más hacia la parte superior es el de los familiares. De las víctimas. El que está en verde fluo es el de los medios de comunicación. Y voy a ir dando las zonas, no solamente lo que significa. Sí. El verde ileso estarían en lo que es arribos internacionales. El de los familiares, que es ese rosa, en lo que es embarques internacionales, porque hay que segregarlos y hay que darle seguridad y contención. El verde fluo, que son los medios de comunicación y prensa, es en la sala VIP puntualmente. Los amarillos y rojos, que son los derivables, van directamente a lo que es la sala de arribos domésticos, que salen casi directo a vía pública. En la parte inferior van a ver dos círculos, uno en verde fluo, que es el triage de óbitos, es un hangar, y el otro círculo redondo en rojo es lo que nosotros llamamos la posición Zulu o punto aislado de estacionamiento. Por lo general, en todos los planos de emergencia antes de pandemia, la posición Zulu se utilizaba solamente en caso de interferencia ilícita que hay una amenaza de bomba. Con la pandemia, a partir del 2020, tuvimos ese protocolo con lo que es el aislamiento de la aeronave. Ajá. Aeronave que el comandante determinaba que tenía pasajeros con posibles síntomas COVID se aislaba directamente el avión. Total. Sí. Fue un antes y un después, como todo. Sí. Todo. Pero bueno, es parte de lo que es la temática. Si querés poner de nuevo esa imagen, hacemos una breve explicación de lo que tenemos ahí diseminado en la pista. Si se deja. Antes te quiero hacer una pregunta. A ver. No estudié, aviso por las dudas. No importa, no, pero el triage de óbitos, brevemente, ¿en qué consiste? Primero es una pequeña identificación que se hace en el lugar, con el cuerpo tal cual está, con las pertenencias que pueden tener ese cuerpo y fotografía puntualmente. Ahí inicia nosotros le decimos la calecita, mal llamado, pero es una serie de estaciones que va a tener ese cuerpo antes de llegar a la mesa en la morgue judicial. La primera estación es en el lugar aislado, puntualmente con una pequeña preparación y una identificación si se puede, ¿sí? Convengamos que en un accidente es muy difícil que el cuerpo tenga su documentación encima. No, casi sí. Por lo general está en los efectos personales, que ante un accidente hay un desparramo de cosas y revoleo, y convengamos que los bomberos no somos muy, si se quiere, cómodos para sacar las cosas. Arrancamos lo que se pueda y no estamos buscando valores ni elementos personales. Se saca el cuerpo directamente, de lo que hablamos en un momento, y no se toma pulso porque el bombero entra equipado al lugar, a la zona extrae caliente. Directamente. Extrae lo que tiene a mano y lo que no, cuando tenga los medios técnicos necesarios, se hace la extracción. En el primer triage es ahí donde se clasifica si va para un lado o va para el otro. En el primer momento se deja en el lugar del primer triage el óbito para que cuando la instancia jurídica que tenga competencia diga que se puede mover, ahí va ese hangar para hacer el primer escalón de ese circuito de identificación del cuerpo. Una vez que se hace esa identificación en el lugar, el traslado forense de la ciudad lo tiene Defensa Civil, va a estar obviamente acompañado con la autoridad de seguridad local, que es en este caso la PCA, pasa al cementerio de la Chacarita con dos instancias más, que una es la extracción de todos los elementos que tenga encima, ropas y elementos particulares, después el aseado del cuerpo y ahí se le da el turno para el ingreso a la morgue judicial. Bueno, gracias, pero la verdad desconocía en qué consistía. Muy a rasgos, muy así de pájaro. Y volvimos al esquema. Ahí lo que tenemos es lo que tienen sobre la pista, que es esa franja, esa gran avenida, la 1331 que tenemos en el Aeroparque, es la representación de un avión sobre casi el centro, un autobomba por detrás y algo que nosotros tenemos como puntos de espera. Hay distintas alertas. Tenemos 3 niveles de alerta en todos los aeropuertos. La alerta 1 es una situación normal. Hoy Aeroparque o cualquier otro aeropuerto está en alerta 1, donde tiene servicios para la emergencia dispuestos en caso de necesidad. El alerta 2 es cuando la aeronave se declara con una falla o se declara en emergencia. Entonces, todos los servicios que tenemos función ante la emergencia, concurrimos a un punto de espera. En el caso del SEI, Servicio Solamente de Extinción de Incendios, bomberos en criollo, hacen espera en una franja que se llama barra de parada, que en este caso es la calle India y Juliet, que son del lado oeste del aeropuerto, plataforma industrial, y todos los otros servicios que está el puesto mando móvil, que depende de la Autoridad Aeronáutica, rampa de Aeropuertos Argentina, el SAME, porque tenemos una base dentro de la aeronave operativa, y PCA, están del lado este del aeropuerto, en la calle Eco. Una vez que la aeronave pasa nuestra línea, o sea, nuestro frente,
lo primero que entra a correr atrás del avión son los bomberos. Y posterior a eso, todo el servicio concurrente, propio del aeropuerto. Hasta que no se declara la emergencia como tal, todos los servicios concurrentes van a quedar en el portón de emergencia. Nadie entra. Solamente, en este caso, por ejemplo, el avión tiene una salida larga, todo lo que se arma ahí son los primeros anillos, la zona caliente, que el límite es bomberos, puesto mando móvil y el médico clasificador, que es la segunda, y la parte de logística, que sería todo lo externo, si fuese necesario, es el tercer anillo. Todo ese cierre lo hace PSA porque es la autoridad de seguridad. Si adelantás uno más, tenemos ya con la emergencia, ahí está, declarada. Ya ahí se empiezan a conformar los anillos, y justo ahí, en el borde donde está, si se llega a notar, ese avión grande que tiene en blanco y celeste, es el Argentina 01, ahí a su derecha, viendo la pantalla de frente, es el portón de la avenida Sarmiento, ¿sí? Ahí es donde ingresan todos los concurrentes. Algo que nosotros tenemos como normativa dentro del Aeroparque Jorge Newbery es que ningún vehículo de emergencia tiene que pisar el paño verde. Vamos a una realidad. Si el hecho está confirmado de la emergencia, despistó, tiene una excursión de pista con uno de más, y ni hablar si hay fuego, las autobombas van a bajar. No hay ningún problema, porque el aeropuerto se cierra. Entonces, si se clavan en el terreno, tenemos tiempo para sacarla. Aeroparque tiene una particularidad. Cuando se compraron estas autobombas nuevas, hace unos años atrás, el representante técnico decía que era imposible, porque son 6x6, enterrar o encajar uno de estos camiones. Aeroparque lo enterró. Entonces ahí supimos que no era tan así. Se necesitaron 3 tractores para poder desenterrarlo. Claro. Para una sola autobomba. Una sola autobomba. Y vacía. ¿Y el portón de Sarmiento que está la Fuerza Aérea ahora? PSA, ¿qué relación tiene con la Fuerza Aérea para autorizar el ingreso? ¿O depende de tu orden en el Jorge Newbery? No, hay una carta de acuerdo en la cual firma el jefe de la Aeroestación Militar, que es un comodoro de la Fuerza Aérea, y el jefe de aeropuerto, que por el momento soy yo, en el cual entre la activación del plan de emergencia y la necesidad, Fuerza Aérea lo único que hace es sacar el candado. Pero el portón queda cerrado. De hecho, hay un video que se hizo hace unos años atrás en el cual una de las críticas que se hacía es que los servicios concurrentes llegaban al portón y no estaba abierto. Está bien. Toma la autoridad de la apertura PSA. En caso de que se confirme en frecuencia CANA de que se necesita el ingreso de los servicios concurrentes, PSA es el que abre el portón ante la llegada, tanto de bomberos como rampa o control terrestre, para hacer el volumen de los ingresos y los ingresos de los concurrentes. Si no, siempre queda cerrado. Toma la jurisdicción temporalmente. Muy bien. Interesante el tema. Bueno, podríamos hablar algunas anécdotas. Acá el doctor tiene anécdotas de accidente para conocer, pero lo podemos. Yo me acuerdo 2. Vamos a hablarlo después de la pausa, Carlito. Así hagamos un cortecito breve y le doy un mate al doctor, al licenciado Yantré, que está. Yo como que lejos los mates acá no los recibo. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos con alguna anécdota de parte del doctor Russo de accidentes aéreos. FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Volvemos de la pausa y seguimos acá con Sergio, que nos sigue contando sobre el tema del aeroparque. Y ahora tenemos un sector de preguntas abiertas donde lo vamos a fusilar a preguntas. A Fernando. No, a vos. El invitado sos vos, así que empecemos nomás. Vámonos a hablar del doctor Russo. Sergio, más que nada, yo recuerdo durante todos mis años de laburo en el Jorge Newbery, 2 eventos grandes. Hubo un montón de incidentes diarios, pero 2 muy grandes, que uno fue el despiste del avión del APA, que fue en el 99. Con 60 y pico de muertos, si no me equivoco, una cantidad de muertos importante. Y otro fue la caída del avión de Austral, que no fue ahí, fue en Uruguay, 2 años antes, 97. pero que invadió
por poner una palabra, no es por ahí no es la más indicada. Todos los familiares, el Jorge Newbery hubo que cerrarlo, por un incidente crítico agudo, así se llamaba en ese momento. Convengamos que el del APA fue, como todo acá en la Argentina, lamentablemente es un antes y un después, en todo lo que genera víctimas múltiples. Fue un despegue frustrado, ¿sí? Con una particularidad. Había mucha gente que había acompañado a sus amigos, familiares, que se iban un vuelo a Córdoba, el famoso 3142. Eso hace que, primero, que el aeropuerto estuvo cerrado unos días porque el avión atraviesa la antena LLS, o sea, lo que era aproximaciones por instrumental no iba a tener, no tuvo por un tiempo inclusive, que se llama procedimientos de precisión. Exacto. Pero bueno, ahí el aeropuerto tenía que sí o sí activar su plan de emergencia porque era origen. En el caso de origen del vuelo, ¿no? En el caso de Frei Ventos era aeródromo de destino. Exactamente. Entonces también tuvimos la misma particularidad en ese aeropuerto, en esa situación, con ese evento, de que también se activó el plan de emergencia. Algo entre medio de esos dos, porque uno fue un despegue y el otro fue un arribo, fue el tema del avión de Sol en Neuquén, en el cual el avión no operaba en Aeroparque, ni de salida ni de llegada, pero el aeropuerto tuvo la necesidad de activar su plan de emergencia. Esto fue en el 2012. Y esto es algo que se fue cambiando con el tiempo, porque uno decía, bueno, se activa el plan de emergencia, solamente nos encargamos si es el origen o el destino. Exacto. Y no. Lo que se está utilizando ya hace unos cuantos años, casi 15, es que también activan sus planes de emergencia, no en su totalidad, sino lo que se necesite puntualmente, aquellos que tienen base operativa de la empresa que tuvo el accidente. De hecho, está el ejemplo de Sol. El aeropuerto no estaba operando ese vuelo puntualmente, que era que utilizaban desde Mendoza, creo, hasta Comodoro Rivadavia, y era más con gente que estaba dedicada al rubro del petróleo, pero como tenía una base Sol en Aeroparque, se dispuso de atención a medios y atención a familiares, porque tenían esa necesidad de concurrir y saber, desde el desconocimiento absoluto, ¿no?, de que si un familiar estaba afectado o no a ese vuelo. Pero la realidad es que cualquier aeropuerto que tenga una base operativa de la empresa que tenga el accidente, del explotador aéreo puntualmente, tiene que activar parte de su plan de emergencia. Algo que hoy está, que antiguamente no se utilizaba mucho, pero hace ya un par de años que sí, es el tema de factores humanos. Sí. La contención, de hecho la JST, que es la Junta Ciudadana de Transporte, que es la que se encarga, el organismo que se encarga de la investigación del suceso, del accidente, de la ocurrencia, tiene un área que es específica para contención emocional y acompañamiento de los familiares de las víctimas y de las víctimas. Entonces, hoy en los planes de emergencia de los aeropuertos se hace mucho hincapié sobre lo que es el factor humano sobre los familiares o amigos de las víctimas. Bueno, en ese que yo te contaba, ese incidente del Frei Ventos, no había víctimas físicas. No, física eran no. solamente... Pero sí muchos familiares esperando. Claro, era solamente contención de todo lo que eran factores humanos. Víctimas secundarias eran en ese caso todos los familiares, amigos, allegados, que son a la sazón de un triage verdes. Pero indudablemente hay que darles contención sí o sí, porque es una situación absolutamente desesperante, ¿no?, cuando no se tiene idea de qué es lo que pasa. Los pacientes verdes en este caso en el aeropuerto complican mucho el funcionamiento y hay que darles contención sin duda. Ahí ya se arrancó, ya había en esa época factores humanos, en el 90 y pico en el examen. De hecho existe una preparación especial que es sobre factores humanos y CRM puntualmente, en lo que es materia aeronáutica, pero dentro de los planes de emergencia se está dándole mucho lugar a lo que es factores humanos de contención emocional en los últimos años. Mucho. Antes no teníamos tanto. Mira, de hecho hay en cursos, ahí donde se siguen haciendo, ¿no?, los cursos de capacitación aeromédica y todo esto. El INMAE, el CIPE. En el INMAE, yo voy todos los años al INMAE a dar un curso a psicólogos, a dar un curso de todas estas cosas que hemos vivido a psicólogos, que son los que después se encargan de ir a hacer la contención de factores humanos a través del INMAE, ¿no?, que es el organismo que sigue siendo el INMAE. Por ahora sigue siéndolo. Sí que hubo un conflicto en algún momento dado, lío, como en todo. Cuando fue el traspaso, de Fuerza Aérea a la ANAC, de qué lado quedaba la Pero implementación. eso es fundamental, sí, porque es una
una de las situaciones, la desesperación de no saber dónde está. Sí, hoy el IMAE se aboca mucho a lo que es médico puntualmente, pero lo que es la preparación hoy es más abierto, el tema de factores humanos, Sí. no es solamente a los médicos, sino también miembros de tripulación, a miembros de servicios o sistemas de emergencia. También está el centro de instrucción que depende de la ANAC, que es el CIPE, que también lo da. Pero el IMAE sí es exclusivamente para el personal profesional de la salud. Exactamente. Sean médicos, psicólogos, psiquiatras. Exactamente, sí. Pero bueno, sí. es un tema bastante importante. Pero se le da bola, te quiero decir. Sí, que sí, se de le da hecho, bola, yo soy se le da bolilla, facilitador. sí, se le da bolilla, es una cosa que se está teniendo, se tiene en cuenta, ¿no? Sí. Esto lo digo un poco para la gente que dice, no, a mí nadie me... No, se le da bolilla. Sí. Lo que pasa es que la situación es de altísima valencia emocional y siempre queda insatisfecho, pero se le da bolilla, indudablemente se le da bolilla. Es importante. En relación, yo quería hacer una aclaración del triage, que quedó medio en el aire esto. Nosotros en Argentina tenemos esa, yo te diría, esa consideración anímica del paciente negro, no considerarlo, el paciente negro triage, ¿no? Negro de color negro de triage, no considerarlo muerto. En realidad, a mí me ha tocado estar en muchos de estos líos de víctimas múltiples. Y el diagnóstico de muerte no es fácil de hacer cuando hay víctimas múltiples. Parece una tontería lo que te digo, pero no es sencillo, no es fácil determinar alguien está muerto. Por ahí alguien está hipotérmico, Eso, alguien no, no eso es verdad también. A mí me pero pasó, no es fácil. No aeroportuario, pero yo hice emergencia y trauma en el hospital de Moreno, que es un centro de trauma de la provincia de Buenos Aires, y me tocó un accidente de tren-auto donde hubo 6 víctimas, me acuerdo, de las cuales lo que me quedó en la imagen de ese momento del triage, bomberos, como bien hacen en el aeropuerto, hacen extracción, bueno, hicieron extracción de un paciente, me subieron un paciente de prepo a la ambulancia que le faltaba la mitad de la cabeza, me acuerdo, tengo la imagen ahí. El paciente estaba vivo todavía. No era compatible con la vida, las lesiones que tenía. No, es un negro, claro. Y a su vez me pusieron a un menor también, que me parece que terminó siendo el hijo, sí, bueno. Yo tenía que trasladar al menor y tuve que trasladarlo, pues obviamente la otra víctima falleció arriba de la ambulancia. Y tuve que trasladar al menor con el fallecido, que era un familiar de él, inclusive. Una cosa horrible. Sí, no, por eso no es sencillo. Yo sé que los bomberos en el lugar del hecho usan generalmente el short, el sistema short, ¿no? Que es muy precario, pero obviamente tiene que sacar a alguien allí, ¿no? Yo me voy a poner la camiseta de bombero. Dale. La realidad es que cuando uno entra a un lugar Claro, que está equipado, que equipo respiratorio, que casco, que monja, que guantes, no puede sacarse el guante simplemente para ver si tiene pulso y encontrar cómo está. Y vamos a otra realidad. No todos están preparados para atender a una persona que está mutilada, que está empalada o eviscerada. Sergio, en medio de una situación no tanto, estás hablando en medio de un incendio, algo que se te cae encima. Ahí tenemos una imagen del accidente del APA, cómo quedó el avión, lo que estaban mencionando. Bueno, me acuerdo, yo estaba de guardia ese día en el Jorge Cañueiro, y fue un martes. Y se salvó de casualidad porque había una estación de servicio allí. Más a la derecha. Que después se sacó. Sí, la ESO. Gracias a Dios. Porque ahora van a hacer edificios en esa zona, ¿no? No. Pero me acuerdo que fue proyecto. Terrible. Lo que pasa es que la imagen era tan... La imagen inicial... me acuerdo que les cuento esta anécdota simple, ¿no? Había un médico de guardia de Fuerza Aérea. ¿El doctor Amato? No voy a decir quién, porque ya no. Es decir, pero que me acuerdo que se paralizó, que es entendible, ¿no? Ante una situación de este tipo, casi todos nosotros, te quedas paralizado. Un avión que salió por la reja, quedó incendiado. No lo ves posible hasta que te pasa. Claro, te quedás paralizado, es la primera reacción. Hay una ley que explica eso, que se llama ley de Anne-Schultz, que dice que cuando un estímulo es chiquito, mi reacción es chiquita, un estímulo es mediano, mi reacción es mediana. Estímulo grande, mi reacción es grande. Estímulo muy grande, mi reacción queda abolida, no hago nada, me paralicé. Y había pasado eso, me acuerdo que venía con una libretita que preguntaba, número de vuelo, era un espanto, estaba todo quemado, era una cosa horrible, pero era la parálisis inicial, me acuerdo de eso. En las genéricas de la emergencia se dice que el bombero lo saca y ustedes lo arman. Y si podés. Depende. Si podés. Pero el trabajo el trabajo de bomberos en ese lugar, entre la escena de riesgo, el triage que hay que hacer a los piques,
Iba a decir a los pedos, pero esa idea... No, queda feo. Queda feo. Queda feo. Es decir, hay que hacerlo rápidamente, en medio de una situación de absoluto riesgo, y como vos decís, tengo guantes, ¿qué podés hacer? No podés evaluar exactamente algo, no. Haces algo importantísimo, que es traer básicamente los rojos y amarillos, que son los que más chance tienen después de salir adelante. ¿Algo cómico? Y Sí, hablar es cómico. en medio es de la cómico. tragedia. Sí, para levantar un poquito el ánimo. Una emergencia hace unos años atrás, día de lluvia, se despista un avión de pequeño porte a muy alta velocidad, con tormenta, y el médico, cuando yo llego al aeropuerto, yo era jefe de operaciones, en ese momento me dice, yo salí y se fueron. No quedó nadie en el avión, habían salido corriendo. Claro, cuando terminó esa derrota descontrolada del avión, abrieron puerta y los 4 que venían arriba salieron corriendo. Es que en el No momento quiero decir quién era el médico. en Yo tampoco incidente- lo quiero decir. En el incidente así, indudablemente, los que primero salen son los pacientes verdes, pues salen rajando de ahí. Sí, Esto es yo- totalmente loco. Bueno, el que está mencionado, yo era el médico, que llegué primero porque literalmente fue el avión que casi se nos mete en el consultorio. Claro. Habremos tardado 10 segundos en llegar porque se estrelló, estábamos ahí enfrente. Estábamos No, inclusive no, a la no. distancia de... Y No, es pero verdad, ahí- se salieron, bomberos abrió y salieron. No llegué a verlos, a los Y tripulantes. no, ¿qué harías vos? Se incendia esto, salimos todos corriendo de ahí. Por suerte fuego no hubo, por suerte. Por pero eso bueno. es muy importante lo que vos contabas, que hay semestralmente prácticas, simulacros, simulaciones. Sí, de hecho, ahora tenemos... ¿Las audita alguien, perdón, Sergio? Sí, Eso- la autoridad aeronáutica. Bien. Se hacen informes previos, hay que llevar una cronología con un factor o una cantidad importante de reuniones previas de coordinación para después del ejercicio hacer una evaluación de cada una de las partes, eso es buenísimo. con observadores cruzados. Mandar en cana a alguno que hizo mal las cosas. No, más que mandar en cana a conocerse. Acá el tema de esos simulacros y simulaciones yo siempre lo tomé como un juego. Hay comida. Un juego lindo, porque se conocen todos. Hay comida. Y conoce cada uno lo que tiene que hacer y fundamentalmente lo que hace el otro. Que parece una pelotudez, pero lo que hace el otro en una situación así donde se mezcla tanta gente es importantísimo. Yo sé lo que hace aquel. Sé lo que hace allá nuestro operador. Saber cuál Y es el límite de importante, uno. Porque si no, no, Pavel, yo sigo y hago cualquier cosa y no. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a despedirlo acá al licenciado Garriador para que vuelva a su trabajo, porque si no el aeropuerto no funciona, si no No, está tengo un presente. reemplazo, tengo un reemplazo en el listo. lugar. Sí. Así que bueno, muchas gracias por No, estar ustedes y por la invitación. muy buena la Gracias, ha información. Por favor, sido faltaba más. muy claro en toda la exposición. La verdad que Muchas había gracias. cosas que uno por ahí que no está familiarizado, la desconocía. Bueno, No, más que nada porque la gente entienda que está en buenas manos. Esto no es que, a ver, acá nunca se hace nada. No, todo lo contrario. Realmente se todo hace. lo contrario. Pero bueno, no siempre uno puede imaginar lo que puede No, pasar está- hasta que lo está no, viviendo. obviamente. ¿Sí? Bueno, nos despedimos en otro programa de Carpe Diem. Será licenciado. hasta la semana que viene. Veremos. Que ahora tengo ya el programa que viene. Vamos a invitar a la doctora Aidea Kaki, que va a venir a hablar de diabetes. Te va a servir muy bien a vos. Sí, que- me va a venir que- bien, tengo un montón de preguntas para Claro. hacer. Dale. Bueno, nos vemos el próximo jueves y gracias, Sergio. A ustedes. Gracias, Sergio.